Buen día, vamos a continuar otra vez con la grabación del video. De antemano una disculpa, lo hemos tenido que estar pausando por cuestiones de disponibilidad de tiempo. Recapitulando, en la parte anterior vimos lo que es el tema 5.4, que es la media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial, en lo que continuamos con el ejercicio de los vástagos de los guisantes y el ejercicio de la elección presidencial. Entonces, de ahí continuamos con el 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. Hicimos el ejemplo de los terremotos y el ejercicio de las muertes por homicidio. De ahí, ahora sí, vamos a iniciar con el capítulo 6, distribución de probabilidad normal. Nos dice el tema 6.2, distribución normal estándar. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Nos dice la precisión, Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que, se supone, deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de cero, denotadas con números negativos, y otras daban lecturas por encima de cero, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1 centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Entonces, vamos a abrir aquí un archivo de Minitab. Vamos a pausar poquito porque no está cargando. Ok, ahorita ya se está abriendo el archivo. Y vamos a ir leyendo lo que nos pide el ejercicio. Nos dice en el inciso 1, si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.7 centígrados. Entonces, nos vamos aquí a Tab. Vamos a irnos a calcular. De ahí nos vamos a ir a las distribuciones de probabilidad, distribuciones de probabilidad y nos vamos a ir a normal. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide aquí el ejercicio, que supongamos que se distribuyen de manera normal. Entonces, por eso vamos a elegir la distribución normal. Y aquí nos dice el ejercicio que nos da una media de 0 y una desviación estándar de 1. Aquí ya tenemos nuestra media en 0 y nuestra desviación estándar de 1, por lo que vamos a dejar los datos igual. Aquí no tenemos columna de entrada porque no vamos a ingresar ningún dato, pero sí tenemos una constante de entrada. La constante de entrada va a ser el 1.27 que tenemos aquí. Y aquí nos dice que la probabilidad de que sea menor de 1.27 al elegir un termómetro al azar es de 0.8979. Entonces aquí pues ya tenemos la probabilidad 0.8979. Entonces lo vamos a sacar de otra manera. Nos vamos a ir a gráfica de distribución de probabilidad y ver probabilidad. Lo vamos a sacar con este segundo método para que se pueda visualizar, para que se pueda visualizar mejor
lo que es esta parte. Nos vamos a ir bueno, aquí tenemos la media en 0 y la desviación estándar en 1. Nos vamos a ir al área sombreada y vamos a elegir el valor de X. Entonces aquí vamos a colocar el valor de X. Tenemos que es de 1.27 y el ejercicio nos está pidiendo que sea menor que 1.27. Entonces aquí pues tenemos diferentes secciones de la campana, que es la distribución de datos, y vamos a seleccionar la cola izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos ubicado aquí el 1.27 y lo que queremos saber son los datos que estén menores, o sea, que estén hacia acá, del 1.27. Entonces vamos a seleccionar la cola izquierda y aquí tenemos nuestra gráfica de distribución normal con una media de 0 y desviación estándar de 1, y aquí nos da lo que es el 0, que es nuestra media, y tenemos el valor que nos pide el inciso, que es de 1.27, y todos estos datos que se encuentran de este lado son los que están debajo del 1.27. Y aquí nos da la probabilidad, que es de 0.8980, que nos da aquí 0.8979, que aquí pues nos lo redondea, pero pues nos dio igual. Entonces, vamos a continuar con el inciso 2. Nos dice: calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23. ¿Qué quiere decir por arriba? Quiere decir que estamos buscando un dato mayor que 1.23. Entonces, nos vamos a ir para acá y nos vamos a ir directamente a la gráfica. ¿Por qué? Porque ya vimos que de este modo sí coincide la información. Entonces ahorita directamente lo vamos a hacer mediante gráficas y vamos a dar el control E, que nos va a dirigir hacia la misma ruta. Porque pues vamos a la distribución normal es la misma, la media y la desviación estándar es la misma, y lo único que vamos a cambiar son los datos del área central. Aquí tenemos un valor de menos 1.23. Y lo que queremos saber es los valores que estén arriba de menos 1.23. Entonces, para ver los valores que están arriba, vamos a elegir la cola derecha, que nos va a mostrar todos los valores que tenemos en esta área de aquí. Y le damos a aceptar. Ok, entonces tenemos que todos los valores que son mayores de menos 1.23 tienen una probabilidad total de 0.8907. Entonces, lo vamos a sacar por el otro método. Nada más lo vamos a sacar por el otro método para ver si realmente nos coincide. Y aquí pues sí nos dio diferente, nos dio 0.1093. Entonces, hayamos quedado que nos dio diferente por arriba de... Ok, vamos a sacarlo otra vez.
era menos. Lo vamos a dejar en 1.23. Ok, ahora sí nos dio. Entonces nos dice que la probabilidad es de 0.890651, que se asemeja al 0.8907. ¿Sí? Entonces, pues sí nos dio correcto también. Seguimos con el inciso 3. Nos dice, calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre -2 y 1.50 centígrados. Entonces aquí nos vamos a ir a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, normal, la media va a ser la misma, la desviación estándar va a ser la misma, y en el área sombreada vamos a poner, dice los valores entre -2 y 1.5. Entonces, para ver la probabilidad de datos entre dos valores, vamos a elegir el centro. ¿Por qué? Porque de todas las opciones que tenemos aquí, es la única opción que nos permite colocar dos valores diferentes y pues nos da el área sombreada es el total de valores que están entre los dos que vamos a colocar aquí, que vendrían siendo -2 y 1.5. Entonces, la probabilidad de que nos dé entre -2 y 1.5 es de 0.9104. Y con eso completamos el inciso 3. Vamos a pasar al inciso 4. Nos dice, calcule la temperatura correspondiente a P95, el percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Entonces aquí nos vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad normal y vamos a sacar la inversa. La media va a ser la misma, la desviación va a ser la misma y en constante de entrada vamos a tener 0.95. Y nos da el valor de X. ¿Qué hace esto? Básicamente, pues ponemos lo que es la probabilidad y automáticamente nos da un valor de X aquí. Este valor de X es el que vamos a utilizar para responder aquí, que es la temperatura. Entonces, para esto ocupamos también sacar lo que es, vamos a sacar lo que es la gráfica. Ok, nos dice que tenemos que separar el valor inferior del 5% superior. Así que vamos a poner el de ambas colas. Entonces aquí vamos a tener nuestro valor de X, que fue el que nos dio aquí. Y en todos los demás va a ser
0.95 y el otro va a ser el 0.05. 1.64. Y aquí ya nos da la probabilidad. Ok, entonces, pues aquí nos dio separado. Vamos a separar 95. Ok. Esta la vamos a eliminar porque lo que nos pide es que los separemos, ya que estamos sacando dos colas diferentes. Tendría que ser esta. ¿Por qué? Porque nos pide el valor del 95% y el 5% restante, entonces tienen que estar separados. Aquí está. Entonces aquí, ahora sí ya tenemos lo que nos pide el ejercicio. Tenemos el 95% de este lado y la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior es de la temperatura que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque de todas las temperaturas, esta temperatura, todos los valores que estén detrás, equivalen al 95% de los datos y los valores que estén de este lado por arriba equivaldrían al 5% de los datos. Entonces la temperatura es de 1.6448. Y hay una disculpa por la confusión. Y seguimos con el inciso 5. Calcule las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior. Entonces, para sacar esto, nos vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad normal y aquí vamos a sacar nos pide el 2.5%. Aquí habíamos puesto 95 para un 95%, así que para un 2.5% va a ser 0.025. A ver, vamos a comprobarlo. Sí. 0.025. Y nos da un valor de menos 1.9599. Las temperaturas, que serían dos temperaturas. Vamos a sacar ahora la del 2.5% superior. Vamos a ir a normal. Y si a un entero le quitamos el 0.025, nos van a quedar 0.975, que vendría siendo la otra parte restante que nos queda y nos da que es 1.9599. Entonces aquí nos da menos 1.9599. ¿Ok? Y cómo vamos a visualizar los datos, nos vamos a ir a gráfica distribución de probabilidad, ver probabilidad, va a ser distribución normal, la media va a quedar igual, la desviación estándar va a quedar igual y en el valor vamos a poner
cualquiera de los dos valores. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Entonces, no importa cuál de las dos temperaturas coloquemos, la gráfica nos va a colocar, nos va a representar la información del mismo modo. Se ponen todas las... Y aquí sí vamos a usar el de ambas colas. ¿Por qué? Porque queremos el 2.5 inferior, que es esta área de aquí nada más. Y el 2.5 superior, que es esta área de aquí nada más. Y ahora sí nos da, y nos da las dos temperaturas, que es menos 1.96 y 1.9599. Entonces, la negativa que está es menos 1.9599. Esto se redondea a menos 1.96, que es el 1.96 que tenemos acá. Y si aquí ponemos el valor negativo, nos tiene que dar igual. Y aquí comprobamos que nos dio igual. Así que las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5% superior es la de menos 1.9599 y 1.9599, y recordamos que todo esto está en grados centígrados. Ok, vamos a continuar con el ejercicio. Nos dice bueno, es el mismo, es muy similar al ejemplo. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo de 0 grados denotadas con números negativos y otros daban lecturas por encima de 0 grados denotadas con números positivos. Aquí nos da la media igual y la desviación estándar igual. Y nos pide nuevamente que se distribuyan de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.85 grados. Esto es lo que nos dice el inciso 1. Nos pide la probabilidad menor que 1.85. Entonces aquí pues directamente lo vamos a hacer todo en gráficas. Vamos a dar control E. Distribución va a ser normal, la media y la desviación estándar es la misma que en el ejemplo, y nos pide que nuestro valor va a ser de 0.85 y nos dice que sea menor, así que vamos a elegir la cola izquierda. ¿Por qué? Porque ocupamos el área que esté debajo del valor de X, que es esta área sombreada. Y nos da que la probabilidad es de 0.8023, que es toda esta área de aquí. Y con eso ya resolvimos el inciso 1. Vamos al inciso 2. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una temperatura en el punto de congelación por debajo del agua por arriba de menos 1.12. Nos vamos a dar igual control E. La distribución va a ser normal. Media y desviación estándar van a ser las mismas. Y en valor nos pide menos 1.12. Y nos pide que estén por arriba, así que vamos a seleccionar ahora la cola derecha porque nos va a dar los datos que están arriba de X. Y nos da que la probabilidad es de 0.8686.
Entonces, como se puede ver, son ejercicios muy parecidos al ejemplo anterior. Y nos dice el inciso 3, calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre -1 y 1. Control E, todo esto lo vamos a dejar igual. Y nos piden los datos entre dos valores, así que vamos a elegir la del centro y va a ser de -1 a 1. Y es de 0.6827. El cuarto nos dice, calcule la temperatura correspondiente a P99, el percentil 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Entonces aquí nos vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad normal y vamos a dejar la inversa. Y en constante de entrada vamos a poner 99. Y nos da que la temperatura es de 2.3263. Y vamos a verlo gráficamente. Gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, área sombreada. Y va a ser la cola izquierda. ¿Por qué? Porque queremos ver todo el 99% y el 1% que va a quedar debajo de la temperatura que nos dio aquí, que es de 2.32. Entonces lo que esperamos ver es que la mayoría de los datos, o sea, el 99% de los datos, se encuentren sombreados y solo el 1% se encuentre fuera de ellos, o sea, arriba del X. Y aquí lo tenemos. Esto representa el 99% de los datos y esto solo representa el 1%. Y la temperatura que nos ayuda a dar este percentil es de 2.32. El último, calcule las temperaturas que separan el 0.05% inferior y el 0.5% superior. Entonces, nos vamos a ir a estadísticas. A calcular distribuciones de probabilidad. Vamos a sacar la normal. Va a ser la inversa. Y aquí vamos a poner. Tenemos 0.05, va a ser 0.05. 0.0. Vamos a comprobar. Sí, 0.00. Y igual aquí podemos ponerle y ya nos da aquí. Entonces, si está bien, lo vamos a dejar así. Y nos da un menos 2.57. Entonces ahora vamos a sacar el otro, el 0.05% superior, que es inferior y superior. Será control E. Y aquí van a ser, si a un entero le quitamos 0.005, nos van a quedar 0.995. Y nos tiene que dar el mismo valor de X, pero con el resultado positivo. Ahora, para ver ambas temperaturas, pues vamos a colocar la gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, esto todo se va a quedar igual. Y ocupamos ambas colas porque queremos ver el valor inferior y el valor
superior. O sea, la separación entre ellos. Y vamos a poner la X positiva. Vamos a poner completa. Y aquí tenemos las dos temperaturas que nos sacan el 0.005, que equivalían al 0.5% inferior y superior. Y si repetimos el ejercicio con el valor en negativo, nos tiene que dar lo mismo. Así que las temperaturas van a ser menos 2.5758 y 2.5760, que es redondeado, así que es lo mismo. Menos 2.58 y 2.5758. Y esas van a ser nuestras temperaturas. Ahora vamos al tema 6.3, aplicaciones de las distribuciones normales. El ejemplo nos dice, la entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Entonces vamos a sacar la probabilidad de que cuando una persona mida más de 80. Nos vamos a ir a estadísticas. Bueno, vamos a abrir un archivo. Ok, ahora sí. Nos vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad. Va a ser normal. Y nos pide la probabilidad de que un hombre se tenga que agachar para evitar golpear su cabeza. Entonces aquí nos dice que la media es de 69 pulgadas. Y la desviación estándar es de 2.8. No tenemos datos de entrada, nada más tenemos la constante, que es de 80. Y nos da 0.9999. Vamos a ir a la gráfica de distribución de probabilidad, y aquí sí la vamos a cambiar. La media habíamos quedado que era de 69 y la desviación estándar era de 2.8. Aquí nos faltó el área sombreada. Nuestro valor es de 80 y nos dice que sea más. Así que vamos a dejarla con la derecha, que son los valores arriba de X.
y los valores arriba de X son muy pocos, nos da una probabilidad de 0.000042. Entonces es una probabilidad demasiado baja. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Entonces aquí vamos a hacer control E. La media y la desviación estándar van a ser la misma. Y esta vez vamos a agarrar la cola izquierda porque queremos ver los números que están por debajo de X, es decir, los números que se encuentran debajo de 65 pulgadas. Y tenemos que esos números son 0.07656 y esa es nuestra probabilidad. El test, de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas? Vamos a ver aquí, control E. Vamos a dejar esto igual. Y nos pide los valores entre 1 y 2, que serían 72 y 80. 72 y 80. Entonces, si lo dividen, son estos de aquí. 72 y 80. Es de 0.1419. Y con eso terminamos el ejemplo. Ahora vamos a pasar al ejercicio. Nos dice, los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. Inciso 1. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos al nacer? Están comprendidos entre 2.450 y 4.390. Entonces, distribución normal como nos pide el ejercicio y ocupamos el valor de la media, que aquí nos lo da, es de 3.420. Y ocupamos el valor de la desviación estándar, que es de 495. Y nos vamos a ir al área sombreada. Nos dice que están comprendidos entre 2.450 y 4.390. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo los bebés que no requieren tratamiento. Es decir, los bebés que requieren tratamiento son los que están menores a 2.450 y los que se encuentran mayor de peso a 3.490. Entonces vamos a elegir los datos del centro y nos va a dar una probabilidad de 0.5312, que en porcentaje serían 53.12%. ¿Ok? Y nos dice cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450. O sea, controlé.
la media y la desviación estándar van a ser la misma y nos está pidiendo el peso de los bebés más ligeros, es decir, los que nacen pesando menos que 2450, así que vamos a elegir la cola izquierda para que nos dé los datos inferiores al valor de X. Y nos da que es de 0.025. Esto equivalía a 2.5%. Y vamos a comprobar. Sí. Y de ahí nos vamos al inciso 3. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso a nacer es mayor de 4.390? Damos control E, nos va a dar la misma ruta. Vamos a dejar lo mismo de media y desviación estándar y vamos a cambiar el valor de X, que es a las 4.390. Y vamos a tomar a los bebés más pesados que el valor de X. Y nos da 0.02502, que es 2.5%. Y con esto concluimos el ejercicio. Vamos al tema 6.4 y 6.5, distribuciones muestrales y estimadores y teoremas de límite central. Ejemplo, demostración del teorema de límite central con una distribución triangular con 1000 datos. Entonces, vamos a abrir un archivo de Minitab. El anterior ya lo cerramos. Y aquí nos dice demostrar el teorema del límite central con una distribución triangular. Entonces vamos a poner aquí triangular y aquí vamos a poner n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Nos vamos a ir a calcular en datos aleatorios y vamos a elegir triangular y nos piden que generemos 10.000 datos. Esto no lo vamos a ocupar. Así sí lo vamos a ocupar. Los vamos a colocar esos 10.000 datos en la columna de triangular. En cota inferior vamos a poner que va a ir de 0 a 6 y vamos a poner una moda de 1. Y aquí nos va a dar 10.000 datos aleatorios. Damos control I y nos va a llevar al inicio. Y de aquí vamos a crear patrones de datos y nos vamos a ir a conjunto simple de datos
¿Para qué? Para los diferentes tamaños de la muestra. En este caso, pues sería que fuera de 2, de 4, de 10 y de 20. Entonces, vamos a colocar los patrones en N2. El primer valor va a ser 1 y el último valor, suponiendo que dividimos 10.000 entre 2, van a ser 5.000. Y el número de veces que se va a representar cada valor es de 2. ¿Por qué? Porque nuestras muestras van a ser de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener 5.000 muestras de 2 cada una. Y vamos a repetir lo mismo con N4. Aquí van a ser 2.500. Y aquí van a ser 4. Repetimos lo mismo con N10. Aquí van a ser 1.000. ¿Por qué? Porque 1.000 por 10 pues son 10.000. Y aquí va a ser 10. Y repetimos lo mismo con 20. Y aquí van a ser 500. Ahorita lo vamos a comprobar. Y nos vamos a ir hasta el 10.000. Y todas quedaron correctas. Aquí son 5.000 muestras de 2 cada una. 2.500 muestras de 4 cada una. 1.000 muestras de 10 cada una. Y 500 muestras de 20 cada una. Control inicio. Y ahora vamos a sacar las medias. Para sacar las medias de cada una, vamos a irnos a estadísticas básicas y almacenar estadísticos descriptivos. Entonces, aquí en variables, pues va a ser la triangular por N2. Y aquí vamos a seleccionar únicamente la media. Y aquí ya nos lo da. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el número 4. Vamos a hacer lo mismo con el número 10. Y vamos a hacer lo mismo con el número 20. Entonces, ¿qué esperamos ver aquí? Esperamos que cuando yo llegue a los 500, voy a tener las 500 medias de 20. El otro hayamos quedado que lo dejamos en 1.000. Aquí están. El otro era 2.500. Aquí están. Y el último, bueno, el que empezamos, el N2, eran 5.000. Y aquí están las 5.000 medias. Entonces tenemos las 5.000 medias de muestras de 2, las 2.500 medias de muestras de 4, las 1.000 medias de muestras de 10 y las 500 medias de muestras de 20. Entonces, a continuación vamos a graficar todas estas medias con ayuda de un histograma. Y vamos a seleccionar un histograma con ajuste. Aquí vamos a seleccionar el triangular
Y vamos a seleccionar todas las medias. Media 1, media 2, media 3 y media 4. Y nos vamos a múltiples gráficas y vamos a sobreponer todo en la misma gráfica. Entonces, ahorita vemos el histograma y nos dice el ejercicio que tenemos que demostrar el teorema del límite central. Entonces, en el teorema del límite central también vemos lo que son los estimadores y las distribuciones muestrales. Aquí sacamos las medias de cada valor para estimar, por así decirlo, que esto se asemeje a una distribución normal. A pesar de que los datos son totalmente aleatorios, si hacemos un muestreo adecuado de cada uno de ellos y de cada muestreo sacamos una media muestral, nos damos cuenta que esta media muestral nos sirve como indicador o un estimador de lo que es la media poblacional. Como aquí tenemos, la media no varía, es la misma para todos los conjuntos de muestras. Y en la desviación estándar vemos que entre más grande es la muestra, más va subiendo el valor de la desviación estándar, que nos va formando esta campana de Gauss que tenemos aquí. Entonces, podemos concluir que el teorema del límite central sí está demostrado. ¿Por qué? Porque la media nos está dando el mejor estimador. La media muestral nos da la media poblacional y la desviación estándar pues sí va incrementando conforme incrementa el número de muestras, y con esto ya demostramos el teorema del límite central. Ahora vamos a hacer el ejercicio de demostración del teorema del límite central a partir de una distribución triangular con 5000 datos. ¿Sí? Ahora vamos a usar el mismo archivo, nada más vamos a abrir una otra hoja de trabajo. Esta van a ser de 10.000 y la otra va a ser de 5000, que es la que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a irnos a calcular en datos aleatorios, triangular, y aquí nos faltó poner, vamos a poner nuestras columnas. N igual a 2, n igual a 4, n igual a 10, y n igual a 20, que los vamos a acomodar porque aquí en el inciso 2 nos pide generar las muestras, así que lo vamos a hacer todo de una vez. De hecho, aquí estos pasos son los mismos que seguimos para el ejemplo, así que los vamos a hacer todos de una vez para no realizarnos tanto al archivo. Calcular datos aleatorios, triangular, y vamos a pedirles que Minitab nos genere 5000 datos aleatorios con una cota inferior de 0, una cota superior de 6 y la moda en 1. Y ahora vamos a crear las muestras. Se generan mediante el conjunto simple de números, que es para los conjuntos de datos. Entonces vamos a empezar con N2 y va a ser de 1 a 2500. Va a ser de 2. Control E.
N4 y va a ser 1250. Vamos a hacer 4. Control E y van a ser 500. Van a ser 500. Vamos. Y va la columna. Aquí van a ser 500. Control E y vamos a hacerlo en 20. Y aquí 250. Igual ahorita lo vamos a comprobar. Y nos vamos a ir a 5000. Ay, fue 500. 5000. Aquí está. Entonces, aquí sacamos correctamente las muestras, que serían 2500 muestras de 2 cada una, 1250 muestras de 4 cada una, 500 muestras de 10 cada una y 250 muestras de 20 cada una. Damos control inicio y ahora vamos a sacar las medias. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y almacenar estadísticos descriptivos. Nos vamos a seleccionar la variable triangular, que son donde tenemos todos los datos. El N2 va a ser el primero que vamos a sacar. En estadísticas, pues ya tenemos preseleccionado solo la media porque ya lo hemos utilizado aquí en esta hoja. Y vamos a dar a aceptar. Y vamos a hacer lo mismo. Y aquí ya nos cambió un valor. Vamos a ver si no nos afecta. Parece que no nos afectó, pero ahorita lo vamos a revisar en el histogram. Entonces vamos a terminar de sacar todas las medias. En este nos tiene que dar 250 medias. Aquí están. Luego habíamos quedado que eran 500 medias. Aquí están. Luego eran 1250 medias. Aquí están. Y las últimas eran 2500 medias. Y aquí están. Nos vamos al inicio. Nos borró un dato aquí. Y ahora vamos a graficar todas estas medias con ayuda del histograma. Lo vamos a seleccionar con ajuste y vamos a volver a seleccionar las variables, que es triangular, la media 1, la media 2, la media 3 y la media 4. Nos vamos a ir a múltiples gráficas y vamos a seleccionar sobrepuesto en la misma gráfica. Y aquí vemos que nos dio un histograma muy parecido al que vimos aquí en el ejercicio anterior, al ejemplo. Y podemos comprobar el teorema del límite central. ¿Por qué? Porque las medias muestrales fueron iguales a las medias poblacionales. Son un estimador acertado. Vemos que no varía, que se mantiene siempre igual. Y aquí tenemos que la desviación estándar va aumentando conforme el número de muestras también va aumentando. Y logramos que estos datos aleatorios adopten una distribución normal.
dentro de lo que es la campana de Gauss. Y con esto ya demostramos el teorema del límite central. Ok. Ahora vamos con el siguiente tema, es el 6.6. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Entonces nos dice el ejemplo, la compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para ese tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1,150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1,150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Entonces aquí vamos a suponer que nos esté pidiendo al menos 1,150 respuestas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser más. O sea, nos está pidiendo un mínimo de 1,150 respuestas, pero pueden ser más respuestas. Entonces vamos a calcular la probabilidad binomial. Y vamos a abrir. Lo voy a pausar. Lo voy a pausar en lo que abrimos el archivo de GitHub. Ok, entonces al fin ya nos abrió el archivo. Y nos dice que tenemos que calcular la probabilidad binomial de 1,150 o más. Entonces lo vamos a hacer visual. Vamos a abrir la gráfica. Y vamos a seleccionar la gráfica de probabilidad. No, la distribución de probabilidad. Nos vamos a ir a ver probabilidad y nos está pidiendo la probabilidad binomial. Entonces nos vamos a buscar la probabilidad binomial y aquí ya nos está pidiendo el número de ensayos en lugar de la media. El número de ensayos es de 40,000. La probabilidad del evento es de 0.03. Y nos vamos a ir al área sombreada. Vamos a seleccionar el valor de X y nos pide que sean 1,150 o más. Así que vamos a tomar la cola derecha, que es la que ya estaba seleccionada, porque queremos los valores que estén arriba de 1,150. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo al menos 1,150, pero nos puede dar más. Vamos a aceptar. Y aquí nos da los valores, la probabilidad que está arriba de 1,150, que es de 0.93. Y con esto ya terminamos el inciso 1, 0.93. Esa es la probabilidad binomial. Ahora nos pide que calculemos la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. ¿Qué quiere decir? Que vamos a repetir este ejercicio, nos vamos a ir con la misma ruta, pero en vez de binomial vamos a elegir la probabilidad normal. En la probabilidad normal nos pide la media y nos pide la desviación estándar, que
no nos da directamente el ejercicio, pero la podemos sacar. Recordemos que para sacar la media era el número total de datos, que son 40,000, por la probabilidad, que es de 0.03. Y nos da una media de 1200. Y para sacar la desviación estándar, recordemos que la fórmula de la desviación estándar era la raíz cuadrada del número total por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Y nos da una desviación estándar de 34.12. Lo vamos a redondear. Ahora nos vamos al área sombreada y lo vamos a dejar seleccionado igual, que es la cola derecha, los valores arriba de 1250. Y aquí nos da un porcentaje de una probabilidad de 0.9286. Que se acerca mucho al 0.90 que es aquí. Este pues está redondeado. Si si el 9286 lo redondeamos a dos cifras, nos va a quedar 0.93, que es la misma de aquí. Así que, como se puede ver, la distribución binomial nos da casi igual o nos da igual a lo que es la distribución normal, por lo que la distribución normal sí nos sirve para acercarnos a estimar el valor de una distribución binomial. De hecho, las gráficas pues están muy parecidas. ¿Okay? Y con esto terminamos el ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio. Nos dice, el 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Entonces, aquí nos piden un mínimo de 10, pero sabemos que pueden ser más de 10, al igual que el ejemplo anterior, y nos está pidiendo calcular la probabilidad binomial. Entonces, vamos a dar control E, vamos a regresarnos a la binomial y el número de ensayos lo tenemos aquí, que van a ser los 200 voluntarios, no tenemos más. Y la probabilidad del evento es del 6%, que es 0.06. En el área sombreada tenemos que tienen que ser al menos 10, pueden ser más. Así que vamos a dejar la cola derecha y vamos a colocar 10. Y aquí están los 10. Y tenemos que nos da 0.7657. Y ahora vamos a calcular la distribución normal para ver si se aproxima a la distribución binomial. Vamos a dar control E.
Vamos a elegir ahora la normal. Y nos pide una media que no nos da directamente, pero podemos calcular. La media nos dice que es el tamaño, el número de la muestra o el número total por la probabilidad, que es de 0.06. Y nos da que tenemos una media de 12. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada del total por, quedamos que era 0.06 por 0.94, que es el restante del 100. Y la desviación la desviación estándar nos da que es de 3.36, redondeado. Y en área sombreada vamos a seleccionar igual, va a ser la cola derecha y queremos que sean al menos 10 o si se puede más. Y como pudieron ver, nos da muy parecida. Y aquí nos da una probabilidad de 0.7242. Entonces aquí pues sí nos varió poquito, pero eso pudo deberse al redondeo que hicimos. Pero la gráfica pues es muy parecida y los valores de probabilidad se asemejan bastante. Y con esto finalizamos. Y vamos a ir abriendo otro archivo de Minitab. Vamos a ir, me parece que es el último tema. Vamos a ir con el último tema, evaluación de la normalidad. No, de hecho, este no lo vamos a ocupar. Bueno, nos dice, ejemplo, realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Entonces tenemos aquí, este lo vamos a cerrar. Los datos de los hombres. Aquí ya tenemos descargados los datos. Vamos a ir abriendo esto también. Lo voy a pausar poquito en lo que carga. Ok, ahora ya abrimos los datos que vamos a ocupar para nuestro ejemplo. Y aquí abrimos los datos que vamos a ocupar para el ejercicio de una vez. Entonces, vamos a irnos rápidamente. Nos dice el ejemplo, realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Nos pide revisar la estatura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Entonces, ¿en qué consiste la normalidad? Nos vamos a ir a gráfica y gráfica.
y estadísticas, estadísticas básicas y prueba de normalidad. Aquí vamos a seleccionar la estatura, que es lo que nos pide. ¿Y en qué consiste la prueba de normalidad? La prueba de normalidad consiste en verificar si todos los datos se alinean a cierto o rango en común. Entonces, aquí la prueba de normalidad más común es la de Anderson-Darling, que es la que vamos a seleccionar. Y lo que esperamos ver es que todos los datos se encuentren alineados dentro de cierto rango o valor y que no estén dispersos muy fuera de lo que es esta línea. Entonces aquí nos tiene la media de 68.34, tenemos una desviación estándar y lo que nos va a interesar aquí es el valor de P. Si tenemos un valor de P menor a 0.10, podemos definir que los datos no son normales, es decir, que tienen un comportamiento inusual o irregular y que se encuentran fuera. En este caso, el valor de P es bastante alto, lo tenemos en 0.66, lo que nos indica que los datos se distribuyen o se encuentran de manera normal. Vamos a dar control E y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a seleccionar la prueba de normalidad de Ryan Joyner con la misma de estatura de los hombres y nos está diciendo aquí que el valor de P es mayor que 0.10, que es exactamente lo que queremos, que el valor sea mayor. Aquí pues no nos da un número como el de acá con decimales, aquí nada más nos indica si es mayor o menor a 0.10. Y por último vamos a ver el ejemplo de Kolmogorov-Smirnov. Y aquí nos dice que incluso es mayor de 0.15 o nos da menor, pero pues tampoco nos da lo que es el valor exacto de P. Otra forma de sacarlo y verlo visualmente, nos vamos a ir a gráfica de probabilidad. Vamos a seleccionar la individual y vamos a seleccionar la estatura. Esto pues lo vamos a dejar igual. No le vamos a mover a nada más. Y aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad de estatura. Aquí se puede visualizar mejor los valores y encontramos que todos son normales, no se encuentra ninguno afuera de esta tolerancia. De hecho, pues esta se puede visualizar mucho mejor. Vamos a estar utilizando esta para el resto de las variables. Nos da la media, nos da la desviación estándar y el valor de P que es mayor de 0.10, lo que nos indica que son datos normales. Vamos a hacer lo mismo para el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Vamos a dar control E, vamos a poner el peso. Y aquí nos da el valor de P, que es mayor de 0.10. Todos están dentro. Y otra forma de ver esto es mediante estadísticas básicas y podemos ver el resumen gráfico que ya habíamos visto en las unidades anteriores y seleccionamos el peso, que es el que estamos viendo ahorita. El nivel de confianza lo dejamos en 95% y aquí vamos a buscar el valor de P. Aquí nos dice que el valor de P es 0.552
Y en el resumen gráfico nos indica que efectivamente el valor de P es 0.522. La cortosis y la simetría pues también se ve bastante bien, es acercada a 0, así que los datos pues se distribuyen normalmente. De ahí vamos a volver a las gráficas de probabilidad y vamos a seleccionar el pulso. Y pues lo anterior nada más fue para que se pudiera visualizar mejor. Y aquí tenemos que el pulso no está representando datos normales. Tenemos un valor de P menor al 0.005. Entonces vamos a hacer la gráfica del resumen gráfico para poder visualizar mejor estos datos en una campana de Gauss. Y aquí tenemos nuestra campana de Gauss, que es justo como lo esperábamos acá, que no estuviera bien distribuida. Entonces aquí se puede ver que tenemos muchos valores acá, aquí completamente vacíos, la cortosis está muy alejada, la simetría también. Entonces esto es una representación de lo que tenemos aquí. Ahora vamos a volver a la gráfica de probabilidad y vamos a sacar ahora el del índice de masa corporal. Y como podemos ver, el valor de P apenitas está arriba de 0.10 y tenemos aquí estos datos que se están queriendo salir de lo normal, pero como tenemos un valor definido de 0.10, pues podemos decir o concluir que los datos son normales. Entonces, ya acabamos el ejemplo. Y vamos a el ejercicio. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidas a exámenes de salud. Entonces tenemos en peso, estatura, pulso y el índice de masa corporal. Y aquí ya tenemos descargados los datos de las mujeres. Entonces vamos a irnos a la gráfica de probabilidad, individual, seleccionamos la estatura y aceptar. Y en esta ocasión pues vamos a hacer puras gráficas de probabilidad. Ya vimos que los datos coinciden independientemente del tipo de gráfica que queremos utilizar. El valor de P nos da 0.803, está muy alto, lo que nos indica que los datos son normales. Como se puede ver, no hay ningún dato que se salga de la línea. Ahora vamos a ver cómo se comportan los datos del peso. Aquí, como podemos ver, los datos en el peso de las mujeres no son normales. ¿Por qué? Porque se salen de la línea visualmente y lo podemos comprobar con el valor de P. Aquí tenemos que el valor de P es 0.018. ¿Qué indica? Pues es menor que 0.10, por lo que deducimos que los valores no son normales. Control E. Y ahora vamos a poner el pulso para ver cómo se comporta. Y el pulso de las mujeres tampoco son datos normales, están distribuidos muy desigualmente y podemos deducir a simple vista que el valor de P va a ser menor que el del peso. En el peso tenemos 0.18, vamos a ver si está igual o menor. Y sí es menor. ¿Por qué? Porque a simple vista podemos ver que tenemos muchos datos fuera de, que incluso este que es el más alejado. Aquí el más alejado lo tenemos aproximadamente por acá, que son estos de aquí. Y aquí tenemos un dato demasiado desfasado que vendría siendo un valor atípico. Y nos da
el valor de P pues mucho menor al que nos daba acá, que de por sí ya era bajo. Entonces, estos datos no son normales. Y nos vamos a tomar el índice de masa corporal. Y aquí tampoco tenemos datos normales. ¿Por qué? Porque el valor de P lo tenemos en 0.010. Aquí tenemos datos fuera. No, gráfica pues no está tan desfasada como la del pulso, pero está más desfasada que la del peso. Esta es la del peso y esta es la del índice de masa corporal. Entonces podemos ver que los valores no son normales. Y con esto concluimos en todos los ejercicios de la unidad 3. De antemano una disculpa por las pausas que se han ido haciendo. Ahí es por la disponibilidad de tiempo. Y esto es todo por mi parte. Gracias.